Hello everybody, welcome back to my channel. Gracias por estar allí, gracias por suscribirse a mi canal y gracias por toda la mensajería que recibimos de parte de ustedes. Estoy muy contento porque ya son 310 suscriptores, 310 personas que le han dado y han confiado en nuestro canal y que le ha gustado el contenido y le han dado a clic al suscribirse. Gracias a todos los que se suscriben cada día a nuestro canal. Estamos comprometidos con ustedes para hacer mejor contenido cada día. También quería decirles que allá arriba en mi canal de YouTube está disponible el video con el ingeniero Samuel Lameda, que desde Argentina tuvo la amabilidad de recibirnos y contarnos su historia de ser el profesor universitario más joven, su emigración a Argentina, cómo se reinventó, qué está haciendo en Argentina. Hablamos sobre un poquito también de política. Y bueno, quedó bastante bien ese video con el ingeniero Samuel Lamea desde Argentina. Espero que lo vayan a ver, que se suscriban al canal y que le den like. ¿Sí? Para la próxima semana también tenemos otro video interesante con un técnico especialista en Tetra Pak. Se trata del técnico Diosman Loyo, que desde Venezuela tuvo la amabilidad de compartir con nosotros toda su historia y todo lo que está haciendo hasta ahora. Entonces nada, los veo en el próximo video y por favor no olviden suscribirse al canal. Gracias. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, el podcast de seguridad industrial. Gracias por suscribirse a mi canal, gracias por estar pendiente de cada video que subimos. Y hoy tenemos un invitado súper especial, un viejo profesor, un profesor emblemático, uno de los más jóvenes profesores que tuvimos en la universidad. Y bueno, y que hicimos contacto desde Argentina. Se trata del ingeniero Samuel Lameda. Samuel, ¿cómo estás, profesor? ¿Cómo le va? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, mira, quería No, que no me esperaba esto, la verdad, pero bueno, gracias por la invitación y estoy muy bien, de verdad. Qué bueno, Samuel, cuéntanos, antes de empezar cualquier cosa, ¿cómo está el ambiente en Argentina? Sé que están ya en cuartos de finales y el ambiente futbolero, ¿cómo lo percibes allá? De verdad que es un clima bastante particular. Por supuesto, nunca me había tocado vivir con la emoción que hay ahora. Si bien estuve en el Mundial pasado, no había tanta confianza en el equipo como hay hoy. Hoy Sí, hay otra ilusión, ¿me entiendes? La gente, pero desde el arranque muy ilusionado. así es. Y todo tiene que ver con la selección y con lo que está haciendo. Y en la calle te embarga esa emoción. Qué Así que bueno. bueno, expectante a ver qué va a pasar con Holanda ahora, Ajá. en cuartos de final, y esperemos que puedan salir campeones, que es lo que la gente, con lo que la gente está ilusionada. Claro, claro. Hay Y ya mira que también que ahí, tú tienes tu playera de Argentina ya lista, sí, preparada. sí, yo no tengo ningún problema con ponerme la playera Claro, de un equipo que no sea el de mi país. La verdad claro, que claro. Ya- no siento que eso sea un crimen. No, para nada. Así como pongo en la Argentina, si mañana me toca apoyar a otra selección, porque estoy en Brasil, estoy en Perú, Claro, ya claro. voy a apoyarlo también por la gente, porque tendría que ver cómo la gente está ilusionada con esto y Claro, claro. tengo un montón de amigos acá, ¿viste? Y nosotros en Venezuela, como nuestra selección todavía no llega a un mundial, siempre apoyamos a Brasil. Argentina siempre es uno de los favoritos de los Claro. venezolanos. Y qué bonito, qué bien, Samuel. Pero fíjate, si mañana estuviese en Australia y tengo un montón de amigos australianos y están jugando el mundial, ¿por qué no voy a apoyar a Australia? ¿Me entiendes? Clay, claro, Lo claro. mismo, Qué si bueno. mañana estoy en Marruecos, Así es. por ahí se, se le critica al que hace eso, usando un término que ni siquiera es venezolano, que se dice pastelero. Ajá. Yo creo que la gente tiene que ser feliz con lo que Así es. tiene y con lo que puede. O sea, no es un crimen ponerse una camiseta de otro equipo. Para nada. Claro. No sé hay personas que dañan mucho más al país de otra manera y eso ni siquiera se les Es juzga por correcto, eso que hacen. es correcto. Pero bueno. Yo también voy ahorita a la selección argentina. O sea, la verdad que siempre he sido por la selección argentina desde Maradona, desde el Italia 90 hasta ahorita siempre me ha gustado Argentina y claro, esperando que Venezuela algún día llegue al Mundial y bueno, Claro, entra. ojalá y que sea pronto. Así. Me gusta que esté Peckerman ahí, me parece un técnico muy serio. Ujú. Creo que
ahora me ilusiona más que hace unos años Así es. con los otros técnicos que tuvimos. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Samuel, bienvenido a nuestro podcast. Samuel, tú eres ingeniero mecánico, tienes algún componente docente, tienes algunas especializaciones que has hecho en materia de seguridad y salud laboral. Y bueno, queremos conocer tu historia porque tú, la verdad que fuiste un emblema porque te veíamos como un, un estudiante profesor igual que nosotros, ¿no? Entonces siempre éramos muy empáticos contigo porque, bueno, teníamos los mismos, casi éramos contemporáneos y te veíamos como un ejemplo, ¿no? Como el hermano mayor. Samuel, cuéntanos cómo llegaste a estudiar ingeniería mecánica. Bueno, yo estudio ingeniería mecánica en el Poli, primero porque vivía a 3 cuadras del Poli, Yo, que estaba muy cerca. Em, pero en realidad yo inicialmente no quería estudiar ingeniería, yo quería estudiar comunicación social. oh, ok. Quería estudiar en la UCB por cuestiones económicas, Mm, no me podía trasladar hasta Caracas, tampoco tenía cupo en la UCB. Se dio la oportunidad de estudiar en el Politécnico y acepté. Acepté porque sé que hubo gente que hizo un esfuerzo para que yo pudiera entrar allí ok. a estudiar. Y comencé y bueno, la verdad es que no tenía, no generaba mucha ilusión por lo menos en mis profesores de secundaria, Ya, porque no, yo no era muy hábil con las matemáticas en secundaria. No porque como que se me daba más historia, lenguaje de redacción, ya, claro. incluso biología que matemáticas, física, química. Em, Era muy, como te digo, no es que era difícil para mí, sino que no me interesaba estudiar. Ok. Y andaba en otras cosas, muy de joven, ¿viste? Ujú. No me interesaba estudiar, la materia de verdad. Y bueno, cuando entré a la universidad, cambia todo porque ahí tenía que verlo con mayor responsabilidad. Claro. Me acuerdo que vi cálculo uno y aplacé cálculo uno. Y aplacé porque yo no tenía una base de matemática. Y me conseguí un libro que se llamaba El álgebra de Baldor, no sé si lo escuchaste alguna vez, y me lo leí 30 veces de arriba para abajo, del centro. Hice todo con ese libro. Y ahí adquirí una base que después, cuando volví a cursar la materia, me permitió poderla aprobar. Y bueno, de ahí en adelante vi física uno 2 cálculo 2 álgebra lineal, y las fui pasando, siempre estudiando mucho, Claro. eh, Politécnico muy con los exigente. libros, sí, el James Stewart era mi Sí. guía. Eh, y bueno, así fui avanzando en la carrera hasta que llegué a la especialidad, donde ya empezaba a ver ya materias de ingeniería mecánica. Y ahí ya aplicas mucho más la matemática, entonces como que le encuentras sentido Correcto, a esa correcto. base de matemáticas. Y pues para mí, más allá del aprendizaje que adquirí, una experiencia muy positiva, te cambia un poco cómo empiezas a ver las cosas. Claro. Y bueno, me pude graduar en 6 años. Entré en el Oh. 2002 y egresé en el 2008. Y mira, entré con 16 años a la universidad y no sé, salí con 21, 22, era muy joven. Súper joven. Y ahí enseguida hiciste algunas experiencias industriales, digamos. ¿Tuviste alguna experiencia como Eh, ingeniero? sí, porque yo me graduó y empecé a trabajar como inspector de soldadura en este caso un central azucarero que era el Central Carora. Ajá, correcto. Ahí trabajaba para una consultora que se llamaba F Inspecciones. Ya antes había hecho pasantías en PDVSA Gas, en Ok. Anaco. Mira, Eh, y esa experiencia recuerda algún accidente, alguna cosa que te marcó en materia de seguridad industrial, sobre todo en el eh, azucarero, porque en el eh, azucarero eso es muy riesgoso. sí, de hecho, el andamio era un desastre en el que yo subía a hacer las inspecciones. Uy, Entonces, claro, tenías el arnés, pero te sujetabas de una estructura inestable. ujú. Entonces, por ahí eso era un desvío y yo, quien era que realizaba, tenía que subir a inspeccionar soldaduras eh, y veía al soldador haciéndolo, entonces por ahí Claro, alertábamos eso y buscábamos, en un momento hubo que ponerse firme para que nos claro. trajera un andamio
correctamente sujeto y bien, y lo tuvimos que amurar incluso, Oh, claro, claro. porque, Uy, porque así como estaba no se podía regresar a tarea, era un riesgo. claro, Bueno, y el central tiene un montón de desvíos. No veo en particular ese central, te hablo en general, claro. eh, porque son industrias muy artesanales, muy para mí de Sí, familia, de cuando la era de la colonia y fueron correcto. avanzando con esto y eran haciendas de ellos y todo se fue Sí. construyendo así de manera Sí, artesanal, no. me parece. Sí, de hecho es así, porque por eso te comentaba, porque en los azucareros, bueno, hace algunos años atrás, siempre en una cosecha, en un proyecto de azúcar, siempre había un muerto. O sea, es bastante riesgoso allí el área del azucarero. Se ha mejorado con el tiempo, claro, pero siempre hay mucho riesgo en esa área, ¿no? Sí, me imagino que todos los avances que ha habido en legislación, Ujú, instituciones como Incasel han correcto. aportado seguramente a que mejoren las condiciones. Eh, no quiere decir que está todo en óptimas condiciones, pero en mi caso particular nunca llegué a ver un accidente. Oh, qué bueno, qué Nunca bueno. llegué a ver un accidente. Pero no quiere decir que no había riesgos allí presentes como para Claro. que ocurriera. Tuve No, la suerte de que no y, pasó. y ese avance de ese azucarero con incorporación de ingenieros así jóvenes como tú en ese tiempo, pues seguro aportaron mucho. Mira, esto no está bien y veían algunas cosas que esos pequeños detalles al final suman, pues, y evitan accidentes. Qué bueno, Sí. Samuel. Samuel, mira, cuéntanos alguna, después de allí te fuiste a dar clases de una vez. ¿Y No, por qué te fuiste a dar no. clases? ¿Hiciste ese salto? No, después de allí yo me fui a trabajar a Valencia. Ah, ok, Ahí trabajé en la industria papelera, en Invepal, ok, lo que era Venepal. Allí estuve 6, 8 meses, no completé el año porque quería volver a Barquisimeto. ya, claro. A ver, claro, volví a Barquisimeto y estuve trabajando haciendo montajes industriales, entonces ahí iba de una empresa a otra, Ok, dependiendo, porque era una contratista, hacía correcto. montajes industriales de calderas, cañerías, y ahí estuve un año hasta que se me da la oportunidad de entrar a la UNEXPO de Carora. Ah, Me, mira, no me sabía. ofrecieron, me ofrecieron un cargo para el puesto de profesor de mecánica de fluido. Ya, pero ¿ya tenía el componente docente listo o todavía no? No, Ok, no. Bueno, ahí empecé a hacerlo ok, claro, para para después. poder cumplir con el requisito y bueno, ahí instaló un Expo de Carora. Ya Eh, tenía 25 años, algo así. sí, eso fue Súper en joven. déjame tu memoria porque aunque no parezca, ya tengo 37 y ya, Ah, ok, pero eh, bueno. por ahí se me olvida la fecha exacta. Pero sí, ahí tenía que tener 25 24 años, ¿no? Era todavía Claro, un porque chamo. claro, yo empecé en la UCAED en 2015, no, mentira, 2011 por ahí, Ujú, empecé yo. sí. Y sí, soy modelo 85, sí, más o menos 25 años por ahí. No, impresionantemente joven, la verdad que sí. ¿Y qué tal la experiencia de ser profesor? Porque primero te respetaban los alumnos, porque nosotros te veíamos como un mismo estudiante, te respetaban. ¿Cómo hiciste Claro, sí, para...? mira, en principio ese fue el reto, Sí, de que me lo plantea la profesora María Hernández cuando me contratan. ujú, ¿Qué pasaba? En el poli yo le daba clase a muchachos, pero ujú, sí, todos eran menores que yo. claro. Cuando yo hago un concurso de credenciales en la UCAE, porque estábamos haciendo un tiempo completo, y pasaba lo mismo. Como yo soy del barrio Polo Nuevo, me quedaba muy cerca. Yo, bueno, esta está buena, decía, porque está bueno trabajar cerca de casa. Entonces, la profesora María Hernández me dice, eh, yo concurso por mecánica de fluido Ok, y quedo segundo, no gano el concurso de credenciales. Lógicamente ganó la persona que ya estaba ocupando ese cargo, yo venía de afuera. Pero después se abre una vacante para esta asignatura que era diseño de sistema de detección y extinción de incendios. correcto. Luego mi currículum, como tenía alguna experiencia industrial y ya había realizado algunos montajes eh, con esta empresa que yo estaba trabajando Ujú, que no dejé de trabajar a pesar de ejercer como docente, porque siempre estaba con algunos proyectos correcto.
y me vinculaban para algunos montajes, porque ya ahí era como freelance, yo me manejaba con el dueño ya de otra manera. Em, bueno, la profesora María Hernández me plantea esto, me dice, mira que hay personas que te doblan en edad, hay Sí, personas que tienen experiencia docente, que tienen años dando clases en la clase. institución, y bueno, ese fue el reto inicial. Yo lo asumí, me preparé para eso, porque no tenía una larga experiencia docente, hay gente que sí la tenía. Claro, El tema de la pedagogía lo adquirí en el aula, y creo que me ayudó mucho entender que no sabía todo, que había personas dentro de un aula que también me iban a enseñar a mí, y que bueno, yo era como una especie de orientador, y correcto. que íbamos a tratar de conseguir un conocimiento entre todos, y que iba a tomar con buena venia lo que dentro de un aula un estudiante me dijera, y fue importante porque yo entendía que ellos me estaban a mí mostrando una situación particular de ellos, un aprendizaje que yo había adquirido en base Claro. a una experiencia, y tratar de compartir con todos en ese momento. Yo creo, Entonces, más o menos por ahí fui yendo, y creo que Samuel, me fue bien. yo creo que ese fue el éxito de ser tú un profesor tan allegado a nosotros, porque de hecho eres padrino de nuestra promoción, y yo creo que Sí, fue por eso, porque no eras el profesor clásico que está arriba y ustedes van a aprender sobre mí, sino que vamos todos en una mesa redonda a mirarnos a los ojos y bueno, y compartir ideas. Y allí según mi visión, es donde uno más aprende. Es compartiendo, es discutiendo. Mira, yo creo que yo vi esto, tú viste aquello. Y ese compartir, pues nos enriqueció a todos. La verdad que aprendimos mucho de todos. Y tú efectivamente eras el orientador, el que tomaba pauta en las discusiones y todo eso, pero que bien, que romper paradigma más fructífero para mí, la claro, verdad. yo me apoyaba mucho en el aula en el tema de la evaluación del riesgo, Ujú. porque ustedes estaban cansados de evaluar riesgos, ¿me entiendes? Ya ¿Y qué veníamos con tomaba yo? experiencia. Y claro, ¿qué tomaba yo? Yo me iba a la norma con un 1376 y me dice que el caudal mínimo es 6,5 litros por segundo para un riego clase 1. Ujú. Entonces, cómo entrego yo el caudal que me indica la norma en base a un cálculo hidráulico? Entonces, era mi fortaleza. Claro, Entonces, ya yo ponía que los muchachos evaluaran el riesgo. Bueno, ya tenemos el riesgo definido. Bueno, sí, se cumple con la norma. Ahora, ¿cómo entregamos esto? Y ahí era donde yo por ahí sacaba claro, porque eh, a- no ale- ventaja, sino yo les indicaba, bueno, mira, para tú obtener esto, tienes que hacerlo de esta manera. Y, correcto. y hacíamos un cálculo que era pesado, era mucho número, Ajá. y que de hecho no completábamos una clase, eran dos, tres clases haciendo cálculos hidráulicos, Sí, y no, era bonito, era y muy, viste, muy, sí, 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 yo recuerdo esa clase, Samuel, y aparte también que bueno, las normas, bueno, ¿de qué año son? O sea, son normas sí, antiguas y que no se antiguo, adaptan a las realidades de las empresas muchas veces. Y bueno, y obviamente tenía esa facilidad de jugar con lo que dice la norma. O sea, la norma claro, dice esto, pero bueno, ajá, la realidad es otra. Y la claro, realidad éramos nosotros también, lo que veíamos en las claro. empresas. Además que estas normas también están hechas en base a las experiencias norteamericanas, Tal cual. porque entran las NFPA y Ujú. son otras condiciones. Sí. Hay mucha construcción, bueno, tú ahora que estás allá, no sé si has podido ver mucha construcción de madera, Ujú, hay correcto. edificios que son muy altos también, hay un montón de cosas que son muy distintas a las situaciones que podemos tener nosotros, en este caso particular en Venezuela. Claro. Eh, de hecho, nosotros no hacíamos un cálculo de carga de fuego nuestro particular, sino que tomábamos Una referencia. tablas, tabuladores, Sí. que vienen todos del desarrollo norteamericano, que en estos ellos tienen, y por ahí es porque ellos llevan estadísticas que nosotros no llevamos. Correcto. La llevan ellos, y en materia de incendio, prácticamente son los únicos. Por ahí los australianos también sé que están llevando ahora.
los ingleses, pero mayor desarrollo lo tienen los norteamericanos. Claro, claro. Pero No, bueno, viste, agarramos todas esas cosas, éramos críticos también con lo que había en la norma y buscábamos al final eh, entregar un proyecto o un mm, cálculo bien hecho basado en las condiciones que nosotros veíamos sin salirnos de la norma. Por ahí lo que hacíamos era que sumábamos un poco más, no íbamos por encima, y pero por siempre, ahí que no nunca estaba de más. más en materia de No estaba de más, seguridad. Y uno claro. cuando va por arriba no exagera, Sí. sino que va sobre seguro. Oye, qué interesante y qué bonito. La verdad que aprendimos muchísimo. Yo recuerdo mucho de esas clases porque eran unas clases de debate. Y Ujú, discutíamos, mira, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo sí. Y era un enriquecimiento ujú, muy, muy bonito porque todos teníamos experiencia, todos teníamos un nivel y bueno, y qué bonito recordar esas clases. Ojalá que esta nueva generación pueda tener la oportunidad que nosotros tuvimos, la verdad, de tener esos debates Y, con y personas. eran recintos heterogéneos, porque tenías de todo allí. Tenías Tal personas que cual. eran gerentes, no sé qué, tenías auditores, no sé, ¿me entiendes? Era, Y eh, había docentes. sí, era una clase magistral, una clase mm, única en el mundo, yo creo, mm, que pudimos nosotros no, vivir allí. Era espectacular eso. Mira, era, yo te cuento algo, y perdón, yo trabajaba por turno en ese tiempo, ¿no? Y muchas veces ujú, salía a las 6 de la mañana y me iba a clase el domingo. Pero sí, yo con ese interés de escuchar los mm, debates, de aprender, no me dormía para nada. Era una cosa mm. muy, muy, muy buena, la verdad. Y además, eso, eran sábado y domingo las clases, me acuerdo. Correcto. Sí, sí, sí. Por ahí había más de uno que entraba directo de la fiesta también. Bueno, sí. Pero bueno, Pero, viste, tenías que entender eso también. claro, Había que ser en ese aspecto flexible. correcto. Llegó 15 minutos tarde, bueno, o sea, el domingo, ¿me entiendes? Sí, Eh, sí, por ahí en otro tipo de clases, si llegas 15 minutos tarde no puedes entrar. claro, claro. Hubo un momento en la universidad que me acuerdo que se aplazaban por inasistencia. Ujú. Yo recuerdo eso. Por ahí esto capaz es uno de los pecados que he cometido. Yo ni siquiera le daba atención a la asistencia. Yo la pasaba por protocolo, pero yo le decía a la muchacha, mira, pero es que a mí el que no me entra a la clase difícilmente va a aprobar. O sea, ¿Es cuál? ¿por qué? Ajá, Porque nosotros hacemos un ejercicio práctico que se desarrolla durante todas las clases y después en el examen yo evalúo fue lo mismo que te di en clase. Y esto correcto. es tan particular que por más que tú bajes y te leas la norma, si no tienes el aporte de lo que se dio en la clase, difícilmente vayas a Sí. poder aprobar un, Es un que, examen. bueno, mira, y Samuel, con esto coincidimos en que la educación tiene que cambiar. La educación no se adapta a nuestra realidad ahorita del 2023 casi, ya que vamos para el 2023. O sea, la educación tiene que abrirse bueno, a la era digital donde estamos, tiene que, y eso de asistencia, de quitarte puntos, o sea, eso es arcaico, eso no tiene sentido. Sí, sí, sí. Bueno, ese paradigma también lo rompiste y fue muy favorable para todos nosotros. Y te apuesto que todos aprendimos muchísimo más de los que se regían por normas que quizás no aplican a la Sí, vida, que no ¿verdad? aplicaba, que no Sí, sí. aplicaba. Y Que, sí, que, para mí ahora mismo es difícil hablar de educación porque ya no estoy en el entorno educativo. ujú, Pero en aquel momento era lo que tratábamos o lo que yo buscaba, de que las personas sintieran interés por estar en el correcto, aula porque estaban aprendiendo algo. Y para mí, correcto, para mí eso es lo más importante. tal cual. Y por eso mis clases siempre, o sea, no había ausentismo, de verdad que siempre Sí, estaba el aula repleta. correcto. Porque la gente sabía que tenía que ingresar porque estaba queriendo un conocimiento allí, estábamos construyendo todo, porque como te digo, Ujú, yo también aprendía de las experiencias que ellos me daban, y bueno, después al final cuando tienes que medir, que tienes que evaluar, era en función de todo lo que habíamos desarrollado en las 16 clases que tuvimos, porque sí, sí, eh, era una vez por semana y eran 16 semanas que sí. duraba el semestre académico. La verdad.
Y era eso. Sí. Eh, La verdad, Samuel, tú rompiste un paradigma en todos los sentidos y yo creo que es un valor muy preciado para nosotros como profesionales y ojalá se repitieran ese tipo de patrón porque, bueno, eras joven, eras abierto, entendías que también ibas a aprender allí de alguna manera y ojalá que mm, pudieras retomar a la educación, la verdad ¿Sabes? oye, Me gustaría, no sé si ahora, porque no sé si estoy en condiciones por el trabajo que hago ahora mismo, pero de todos los trabajos que tuve fue el que más me gustó. No por lo mm, que, no por el dinero, porque no era por dinero que yo hacía eso. obviamente, De claro. hecho, creo que fue el peor pagado de todos los trabajos que hice, pero sí por eh, cómo, cómo me sentía al hacerlo. Correcto. O sea, me gustaba Sí, bastante, me sentía bien, me manejaba con tiempo. No es un trabajo que te absorbe, que te estresa, que no, sí, sí, lo sí. manejas a tu manera, con los desafíos que se te impone, que generalmente los puedes sortear y me sentía bastante bien haciéndolo, ¿verdad? Qué bueno, Samuel. Era un Samuel, trabajo que no lo sentía yo como un trabajo. No, para correcto. mí no era un trabajo, para mí Esa era la yo clave. disfrutaba. Y no, Claro, y disfrutaba. se notaba, porque lo hacías con pasión, disfrutábamos. Bueno, después de una clase salíamos a compartir algo también, que era muy Claro. válido Hice un montón oye, de amigos también correcto, correcto. relacionándome ahí con los muchachos, así que Sí, sí. Oye, de qué verdad que experiencia. el Samuel, mejor trabajo que tuve. qué bueno, Samuel. Ojalá vuelvas a la educación. La verdad que sí vale la pena. Samuel, estás en Argentina. Cuéntanos un poquito por qué te fuiste a Argentina, cómo ves la situación venezolana, cómo te adaptaste a Argentina, qué estás haciendo en Argentina, cómo te reinventaste, que está de moda el término. Bueno, yo decidí venirme acá. Yo vine en 2014 de vacaciones. Ok, Conocí la ciudad, me gustó bastante. En el 2015 abren una especialización en sistemas contra incendio acá en el INPI. ok. Y yo empecé a hacer los trámites para poder venir. Me aceptan en la especialización y vengo. em, y vengo, pero todo por mi cuenta. No tenía beca, no tenía nada. Ok. Arranco a trabajar. uy, Llegué y a los 4 días tenía trabajo. Oh, Ya yo había enviado algunos currículos ok. y bueno, eso me da la posibilidad de que tenga un sostén mientras arranca la carrera. Claro. Arranca la carrera y estoy trabajando en un laboratorio, se llama Arcano, trabaja con mantenimiento de maquinaria que enlistan productos médicos. Ujú. Em, bueno, y ahí me sale otra oferta de trabajo mm, que representaba 3, 4 veces lo que ganaba en Arcano, O sea, pero que pero quedaba. te ha ido muy bien porque la mayoría que emigramos empezamos de mesonero, de cualquier cosa menos de nuestra profesión. Ah, tú eres una excepción de la Tuve norma. suerte. Qué Tuve bueno. suerte. Pero el problema es que para poder optar a ese empleo tuve que sacrificar la especialización porque me quedaba lejos. Oh, Y bueno, ahí ingresé a trabajar en la industria automotriz en Peugeot y mm, ahí estuve 4 años de en la parte de instalaciones. instalaciones. Oh, qué Sí, bien. yo ahí el puesto, no me gusta decirlo mucho porque es en francés y no es muy bueno en francés, era métier de fluido. Ok, Métier es como un especialista. ok, ok. Entonces, ¿qué hacía yo en la fábrica? Todo lo que tuviese que ver con instalaciones, modificaciones de línea, Ok. de toda la tecnología, porque una industria automotriz tiene chapa, pintura, Ujú, montaje y QCP, ujú, ujú. resumiéndolo. Entonces, se planta pintura, que hace una modificación del sistema de extinción de incendio, porque era una nueva área que no tenía protección Ya, o claro. necesitaba extracción de gases o necesitaba en chapa agua de refrigeración para los robots que hacen las soldaduras, Ujú. o montaje necesitaba modificar las líneas de armado del vehículo, todo lo que tuviese que ver con fluidos, yo lo hacía, yo proyectaba, Ok, cuidando el estándar de la fábrica, que te lo correcto. enviaban de Francia, em, y
después se adjudicaba un proveedor y yo era quien piloteaba la obra. Y luego, al final, cuando la obra estaba terminada, se entregaba a mantenimiento de cada tecnología. Ok. Cada tecnología tiene su mantenimiento particular. Em, y bueno, hubo un montón de proyectos desafiantes también en esta fábrica, porque esa fábrica hizo un proyecto de compactación. Era muy grande la fábrica y tenía una capacidad de 31 vehículos por hora. Entonces ellos Oh, querían hacerla más ok. pequeña porque el costo energético era muy elevado y llevarla a 17 vehículos por hora. Entonces, por ejemplo, la línea de montaje eran 3 líneas, todas la unieron en una sola línea. Son 3 líneas porque varían las dimensiones del vehículo que se arma por línea. Ellos hicieron una sola línea, le llamaban el monoflujo, y ahí van a entrar distintos vehículos en la misma línea. Entonces hubo un Ya. montón de modificaciones para hacer y todo tenía que hacerse en la parada de planta. Las paradas de planta por lo general duran 4 semanas. Acá la llevaron a 6 semanas porque era imposible hacerlo en cuatro Claro. todo el proyecto de compactación. Y se modernizó bastante esa planta, se la llevó al mismo estándar que había en Europa, por ejemplo. Mm. Y bueno, yo participé en todos esos proyectos porque Oye, fue qué bien. un grupo Y grande de personas que entramos para eso Samuel, y el proyecto terminó y yo continué incluso en la fábrica. Samuel, te quería preguntar porque siempre veo, yo nunca he entrado a una fábrica de carros ni de ensamblaje de carros, pero el orden y la limpieza era a uno, igual que vemos en las Sí, imágenes, ¿sí? sí, 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 se cuida mucho ese estándar de lo que hoy llaman 5S. Cinco Bueno, s correcto. ay, sí, y dependiendo de la fábrica, este es más riguroso. Entiendo yo que fábricas como Toyota tienen un nivel mucho más alto. Mucho más alto, Yo me estaba en imagino. una fábrica francesa Ajá. y Francia no está en cuanto a su cultura, no lleva al máximo este tema de la 5S, limpieza y el ok, orden como sé que en Toyota sí. Pero sí se cuida mucho ok. el orden, la limpieza, el tema de la producción es muy delicado como en toda fábrica, Mm, pero por cualquier cosita te paran la línea. mm, De hecho, nosotros también participamos en un proyecto allí de modernización de la planta, donde todo el proceso logístico de obtención de piezas para llevar a cada puesto de montaje, por ejemplo, voy a buscar el retrovisor. ¿Eso quién ok, lo hacía? Lo hacía ante una persona, iba a buscar el retrovisor y lo colocaba en la cesta donde estaba el puesto de colocación de retrovisores. ok. Eso después empezó a hacerse con unos AGV, que son unos robots que van por cintas magnéticas recorriendo Oh, la planta. y Y mandándole a la gente ya claro, no se entonces desplazaba. la gente Oh, está en el puesto donde se cargan, por ejemplo, los retrovisores, pasa el AGV porque hay luces que le indican que le toca ir ok, a X puesto. Ahí el operador lo carga y él lo lleva por un circuito todo con cinta magnética hasta el puesto ¿qué y una luz le tal? indica al otro operador que tiene que sacar. Y bueno, eso también fue un Súper, bastante súper bueno. desafiante. Y ahí ese método Kaizen, ¿no? Es ahorro de tiempo. Claro, sí, sí, sí. Imagínate. Qué interesante, qué Se interesante. modernizó la planta, de verdad, por eso te digo, con el mismo estándar europeo, Y, que y no era al principio así, era todo muy artesanal, tenía claro, desastres, por lo menos, eh, viste, autoelevadores por todos lados corriendo con operadores y ahí te ajá, sometes al riesgo del factor humano en la conducción. Todo esto mejoró a raíz de claro. la integración de los AGV en todo el proceso de la No, fábrica. y ahí evitas accidentes, evitas Claro. tiempo de pérdida, o sea, te evitas tantas cosas con ese tipo de modernizaciones. Qué interesante. Ahora, entiendo que ahorita estás en una mina, trabajando en una mina, ¿o Claro. no? ¿Qué haces ahí? Sí. ¿Qué buscas en esa Yo mina? me, Oro. Oro, sí, sí, sí. Pero yo trabajo en el taller de mantenimiento mecánico de Cesar. Ah, ok. No te metes al Eh, túnel ni nada, ¿no? O he, sí. he- he ido al túnel por cuestiones puntuales, Ok, por alguna inspección que hay que hacer en un equipo, pero no es lo común. ok. En un año entraré 2 o 3 veces Ah, a ok, interior de mina. A menos que yo soy ingeniero de mantenimiento y confiabilidad. ok. Entonces, ahí nosotros trabajamos para garantizar el mayor MTBF de los equipos de preparación que tiene que ver con
con aumentar el tiempo de paradas imprevistas para cumplir con un estándar. O Ok, sea, a mí me interesa que el equipo pare de manera programada para realizar los mantenimientos que correcto. haya que hacer, pero que no pare de forma imprevista. Ah, ok. Y aunque la parada imprevista siempre va a ocurrir, a mí me interesa que los tiempos entre fallas imprevistas sean lo más amplio Mínimo. posible. Oh, oh, Claro, ok, entonces para eso yo analizo las fallas, cada una de ya, las fallas tengo que analizarlas claro. y yo tengo un top 10 de fallas, entonces me fijo de bajar esa falla a la mínima expresión. Y Para eso, tú no tienes seguro un backup de todo, no tienes un backup de cada motor, o sea, no es imposible tener un backup. hacemos, nosotros, pues, por supuesto, de esto es todo programado, planificado. Ok, Nosotros tenemos cuáles son la vida útiles ok. que recomiendan los fabricantes por componente mayor Ujú, y vemos la utilización por año, la proyectamos y decimos, bueno, mira, esto en marzo 2023 se cambió el motor de este camión. ok. Y yo tengo que garantizar que eso va a llegar a marzo 2023. Si empezamos a cambiar antes, ahí estoy yo en Oh, problemas, sí. porque los equipos no están siendo confiables, no hay confiabilidad Mm, en lo que estamos proyectando. claro. Y por eso digo que es muy importante analizar las fallas, trabajar de la mano también del análisis de laboratorio, analizar cómo vienen dando las muestras y empezar a generar acciones para que esas fallas que vienen ocurriendo empiecen a disminuir. Correcto. Pero siempre vas a tener otra falla bueno, Normal. podemos ver que ahora tenemos en el top 10. Muy bien, continuamos con el ingeniero Samuel Lameda, que nos está dando una clase magistral de todo lo que ha aprendido en esas grandes industrias en Argentina. Samuel, nos contabas de que estás en la minería. Quisiera que nos contaras los procedimientos o los protocolos de seguridad que tienen en la mina y bueno, y algunas prácticas de mejora continua, como puede ser el 5S, que es difícil hacerlas en una mina, pero en las partes administrativas creo que sí se puede y Ujú. Kaizen, esas metodologías que digamos que son nuevas, digamos, para nosotros o para muchas empresas que ni siquiera saben qué es 5S, Kaizen, mejora continua. Háblanos un poquito de eso, Samuel, por favor. Bueno, sí, no es clase magistral, es un conversatorio que tengo acá, pero bien, ahí nosotros en el taller de mantenimiento tenemos un estándar bastante alto con el tema del control de contaminantes. Ok. Para nosotros es muy importante controlar contaminantes porque la contaminación afecta directamente a los componentes de los equipos de perforación. Ujú. Y bien es cierto que la minería es bastante rústica y sobre todo en nuestro entorno eh, es difícil controlar esto. Nosotros tenemos un estándar bastante elevado dentro del taller. Ok. Eh, por ejemplo, las líneas hidráulicas siempre tienen que estar taponadas. Esto para no, cuando vas a hacer un cambio de alguna manguera, una Ujú. transmisión, un motor, para que no vaya a entrar ninguna partícula dentro de los sistemas hidráulicos de los equipos y a la postre esto vaya a ocurrir un daño catastrófico. Cualquier Correcto. partícula que entre a un sistema de estos con Ujú. presiones tan elevadas como son las presiones hidráulicas, por supuesto te va a repercutir un daño en el componente, o es Correcto. un motor, por ejemplo. Entonces, para esto, ¿qué hacemos nosotros? El tema de armado de mangueras tiene procedimientos. Ujú. Cuando tú vas a armar una manguera, solo hace en este caso, un mecánico, él te guía por un procedimiento escrito que lo lleva a verificar que estén realmente con tapones azules la manguera antes de armar y una vez que se arme y se traslade hacia el sector de reemplazo, todo esto vaya bien armado. Esto se controla, no solo lo controla el supervisor, cualquier compañero de él también puede controlarlo. Ok. Y se refuerza en charlas siempre antes de inicio de turno se da una charla donde se cuidan aspectos de seguridad, pero también aspectos del buen arte y buen trabajo que tiene que tener el mecánico en el taller. Ahora, esos procedimientos es interesante porque una de las técnicas para evitar accidentes y para mejor fluido y efectividad en la Ujú. planta y el departamento son los procedimientos. Ahora, Claro. ¿cada cuánto revisa los procedimientos? Es decir, ese procedimiento está escrito, pero obviamente se le pueden ajustar, actualizar algunas cosas. ¿Cada cuánto más o menos y por qué Tienen, ustedes tienen actualizan? fecha,
tienen fecha de vencimiento. Los Ok. procedimientos se vencen anualmente. Ah, Entonces ya te perfecto. asegura que anualmente tienen que estar revisados. Lo Oh, mismo pasa perfecto. con las pautas, hablando del Kaizen y de lo que es la mejora continua. Ujú. Nosotros tenemos pautas para la ejecución del mantenimiento. Por Ok. ejemplo, un equipo para cada 250 horas. Es la Ujú. frecuencia, nosotros lo llevamos por horómetro, por Ok. hora. De Ujú. cada 250 horas, para. Tenemos una pauta de 250, una de 500, una de 1000 horas y una de 2000 horas, Ok. donde se realizan distintas procedimientos y tareas que recomienda el fabricante para alargar la vida útil del equipo, Ok. para mantenerlo en condiciones. Entonces, estas pautas, porque si bien es cierto, el fabricante nos da una recomendación, nosotros después, al aplicarla a nuestras condiciones, por ahí Cambian las vemos, cosas, sí, claro. hay una oportunidad de mejora. Sí, correcto. Entonces, las pautas son revisadas anualmente Ah, mira, también. qué bien. Por Samuel, ahí, te quería, perdón, pero no pierdas la ajá, idea. Te quería hacer un paréntesis allí. Es cuando, por ejemplo, tú dices, mira, ya este equipo tiene 200 horas, ya hay que hacer el mantenimiento. Ese procedimiento para pedirle tú a producción, no sé, a la gente de ajá. la mina, ¿te lo dan fácilmente o siempre está la presión porque pasa con seguridad? No, que no puedo parar, que cómo voy a parar, que la producción. ¿Cómo haces tú para lidiar con con esas dificultades, digamos? Bueno, acá hay que apelar un poco también a la política, porque la política también es parte del trabajo que uno realiza. Por supuesto, tienes que ir firme cuando vas a pedir un Ujú. equipo y hacerle entender al, a operaciones los riesgos que Ok. corren de no entregar el... Y por eso te digo, aquí es mucho también el factor humano, qué tanta ascendencia tienes tú sobre la operación, si Ujú. tienes credibilidad con la operación. Y tienes que jugar con eso, tienes que jugar con eso Ya. también. Es difícil, ellos siempre te van a tratar de Claro, alargar, pero bueno, ajá, ahí tú tienes que evaluar, mira, me conviene mandar un mail ahora, poner un copia a esto, o voy y lo charlo, porque tienes que ver quién está allá también. Voy y lo claro. charlo, le llego, ven acá, vamos a hablar, mira, este equipo, lo necesito Ujú. para tal hora. Entonces, no es algo, por lo menos eso no puedes procedimentarlo para mí, menos en nuestras condiciones. Ahí Claro, tienes claro. que tener mucho ojo y Porque, buscar las maneras de persuadir ajá, o incluso de imponerte claro. para obtener lo que tú quieres en ese momento en función de mi trabajo. O ¿Cuál es mi sea, trabajo? Mantener el equipo. tú, El trabajo de ujú, ellos es es sacar oro en este caso. correcto. Yo necesito sacar, 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 sacar. Y yo necesito que mi equipo no pare de manera imprevista. Ahora, Entonces, tú no eres la persona que, bueno, manda un correo al gerente general, miren, no me quisieron entregar o sea, no, pues, sí, hay eh, que, eh, ajá, por mi forma de ser, ¿viste? Porque ajá, también esto juega, no soy claro, ese tipo de persona. Yo hago todo el recurso y yo siempre trato de persuadir a las ok. personas a que hagan lo que yo crea que se debe hacer. No de imponerme, no es mi característica. Mm, Por ahí, viste, esto conviene en un entorno, pero no en otro. Por ahí totalmente de hay situaciones acuerdo. donde necesitas que se Sí, imponga. sí, Entonces, sí. bueno, si tenés varios jugadores, ya es esa es la que anda, Está anda muy tú. buena, está muy buena. Sí, Pero sí, bueno, viste, es parte también del día a día. claro. Em, pero bueno, continuando con el tema de lo que es la pauta, nosotros no revisamos solo anualmente. Ok. Puede que en virtud de una condición particular de un equipo, mira cómo saca este filtro. Este filtro se cambia cada 500 horas. Y Ujú. mira cómo está saliendo. Bueno, Sí, eso puede ser porque ahora están perforando en positivo, hay mayor contaminación dentro. Bueno, ¿qué hacemos? Bajemos la frecuencia de cambio. Se va a ok. cambiar ahora cada 250. Ujú. Eso lo modificamos en la pauta, buscando que haya menos suciedad en el componente y que no entre esa contaminación o no se sature, qué sé yo. Correcto. Y al final, esto es mejora continua, te va a repercutir en una mayor vida del componente, en Tal cual. una mejor operación del mismo. Y es algo que tienes que hacer permanentemente porque constantemente las condiciones van cambiando. Y eso Y lo que, lo documentan. O sea, tienen, claro, ok, claro, perfecto. porque van quedando las versiones anteriores. Correcto, correcto. Es Ya esencial eso. pauta PM 250 horas, versión 04. Y Ujú. atrás hay una carpeta con la versión 3, 2 y 1. Ok, Entonces lo puedes comparar. Y a veces, bueno, esto se solucionó, ya esto no está ocurriendo, bueno, volvamos a como estaba antes. Puedes correcto. volver igual, Ajá, una nueva correcto. versión, versión 06. Ok, Y en este punto, este trabajo es bonito, sí. porque puedes ir viendo una mejora
a través de análisis que haces, de tormenta de ideas, ¿viste? ¿Sabes? Manuel, Ya no sale de una sola persona. y esto es lo que estamos hablando es sumamente importante y nos ven estudiantes, nos ven algún empresario que tenga un pequeño taller, que esto lo pueden aplicar. Esto es mejora continua, documentar todas las mejoras que puedas hacer, tener un registro de tu cosa bueno, precisamente para ser mejor. Desde un taller simple de mecánica hasta una minería, pues es esencial este tipo de metodología. La trazabilidad es muy importante, Correcto, correcto. porque es la que te va a permitir ver la mejora en el tiempo Ujú. o incluso si te estás estancando, ¿me entiendes? Pero Claro, si no tienes trazabilidad, ¿cómo lo mides después? correcto. Y entonces allí Entonces, al final caemos en dinero. O sea, si no tienes nada claro, medible, estás botando un claro, por- dinero claro, por el indicador. que por ahí no te estás dando cuenta en el momento, pero en la medida que tú ordenes, ¿me Ujú. entiendes? Y acabamos de 5S también, que tú Correcto. ordenes, que tú puedas, eh, manteniendo el orden y la limpieza, puedas ver situaciones distintas, no solo desde el punto de vista de que si está limpio el taller o no, sino también en la gestión, en la Correcto. administración, también se puede aplicar esta Eh, filosofía. allí donde trabajaste en la fábrica de carros o allí tú me contabas algo que aplicaron algo de 5S. ¿Nos puedes, para las personas que no conocen qué es 5S, nos puedes hacer un pequeño análisis de qué es 5S y cómo se aplica en la realidad? Mira, muy someramente y para no hacerlo tedioso, porque tampoco sé japonés al pie de la letra, Sí, eh, es, es mantener ordenado y controlado los entornos. Porque no solamente ordenar, porque si un sector es ordenado ujú, y se desordena pa- pasado la jornada o pasado el tiempo, vuelves a caer en lo mismo. El problema es que no haya control, pero el control no puede venir de arriba. El control está en la misma operación para mí. Eh, es, es la persona que trabaja a diario, el compañero que está al lado, incluso el que pasa, que debe, respetando protocolos, respetando procedimientos, por eso es importante el procedimiento, correcto. respetando el buen arte del trabajo que tú haces y que tienes que hacerlo consciente. Porque si tú trabajas desde la inconsciencia tampoco te vas a dar cuenta de esas cosas. Claro. Y, Para eso creo que esa charla que ustedes hacen siempre antes de cada jornada es esencial. Es recalcar alguna cosa importante de la jornada, de cómo se vamos a hacer. Eso es crear conciencia al final evangelizar de la palabra. también, Ujú. evangelizar, es así. Pasa también que si tú no lo haces de esa manera, em, hay rotaciones, hay cambios, Correcto. las personas vamos y venimos. Entonces, la única manera que tú garantices que objetivamente esas cosas van a pasar es que tú lo tengas procedimentado y que hagas una especie de refuerzo permanente, Correcto. refuerzo, porque si no, lamentablemente vas a perderlo. Ujú. No es necesario trabajar en una industria gigantesca para que tú tomes este hábito de trabajo. Primero tienes que identificar, por supuesto, ya esto sí viene desde la Gerencia. parte más arriba de la estructura, Ujú. identificar dónde está el desvío. Y una Correcto. vez que te he identificado, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ujú. Ahí es bueno que involucres a las personas. Tal cual. Si a las personas las involucras, si estás identificado con el problema y con la alternativa de solución, mucho más. Entonces, para mí son procesos que tienen que ser colectivizados. Sí. Y una vez estén colectivizados, hacerlo de manera permanente. Es como una acción permanente. Sí, las 5S al final es crear una cultura de seguridad, incluso 5S tiene que ver mucho con Claro. seguridad, Sí. Kaizen, todos estos procedimientos, digamos, que al final se encuentran en seguridad industrial y se unen en un todo, que es mejora Y tiene continua, que pues. ver con la mejora continua, claro. Y para hacer mejora continua, tienes que planificar, tienes que aplicar, después revisar. Revisar y... Por eso lo Ajá, digo,
Y y luego reprogramar, hacer el ajá. correctivo Y y vuelves vuelves a otra vez, cambiar el ciclo de Deming se llama. Sí. y es cíclico y por eso tiene que estar internalizado y sí, tiene que ver con los aspectos culturales, pero no nos vamos más allá. Nosotros, como te dije, no vamos a ser ni como los japoneses, ni como los alemanes, Ujú. ni como los marroquíes, porque cada quien tiene una cultura y que obedece a cuestiones de años de desarrollo. Pero tú en tu taller, tú en tu casa incluso, En la puedes generar casa. una, Ujú. claro, puedes generar una pequeña cultura con los tuyos Así es, para mantener y ir mejorando de forma continua ciertas cosas. así es. Tienes que involucrarlos, por supuesto, pero no es necesario irnos tan allá, ¿me entiendes? Sí, Empezarlos en lo pequeño, en lo particular, y después seguramente vas a ir extrapolando eso a otras áreas y claro. ya, a otras Excelente. situaciones de la vida. Excelente, Samuel. Estoy totalmente de acuerdo que esa cultura empieza desde uno, desde lo que puedes hacer pequeño e ir radiando Claro, todo tu y círculo. de comprometerte con las cosas, porque si no te comprometes, no lo vas a hacer Correcto. por desgana, porque no te importa, y bueno, el compromiso debe buscarlo uno internamente. Así es. Y después seguramente puedes ir contagiando a otros, pero el cambio empieza por uno mismo. Así es. Samuel, qué interesante lo que estamos hablando. Ojalá que la gente se interese en esto bueno, si nos piden más orientación, bueno, ahí tienen a Samuel, vamos a dar las redes sociales de Samuel para que le hagan alguna consulta, lo que quieran. Samuel, hablamos en el segmento anterior también de la migración. ¿Cómo ves tú la migración? ¿Cómo ves tú Venezuela en estos momentos? ¿Cómo crees tú que podemos salir de esta crisis que tenemos? Bueno, acá pasa un poco lo mismo que charlábamos cuando hablábamos de la educación. Ujú. Al estar hoy yo lejos de Venezuela, la opinión que te voy a dar es la opinión de alguien que está afuera. No, por ahí seguramente alguien que está allá lo va a ver de otra manera. Correcto. Desde mi punto de vista, eh, no sé si mermó un poco el tema de la salida de personas, porque incluso tengo casos cercanos de personas que han vuelto. Ujú. Bueno, y cada quien Es una es experiencia un distinta. particular, es decir, Ujú. no, Sí, y es muy difícil. Yo no soy sí. de generalizar, no generalizaría nunca y menos en torno a esto, cada quien lo evalúa a su manera. Ujú. Lo que yo sí creo hoy que el país, por todo esto que ha pasado, eh, em, y que es por ahí lo que a mí me duele un poco, es un país mucho más desigual. Eh, para mí la Venezuela de hoy no es la Venezuela de la que yo salí ni en la que yo viví mi infancia y mi adolescencia. ¿Por qué es más desigual? Porque el salario hoy está atomizado y antes en la Venezuela que yo vivía y que por ahí el que tenía un trabajo Vivía. formal, sí, tenía y con eso vivía. Hoy Ujú. se hace más difícil y creo que entonces se apuesta mucho más a la informalidad de la economía. Sí. Y bueno, ahí es como que el más vivo es el que puede y por ahí, Samuel, porque acá yo me considero esto, los que somos más tontos, sí. no tenemos las mismas opciones o oportunidades que puede tener el que es más vivo. Te voy a hacer una pregunta y no estás obligado a responderla, pero se me Ajá, ocurrió. Si hubiesen elecciones la primaria que está en el tapete ahorita, la primaria de la oposición, ¿tú votarías? sí, sí, Ok, yo votaría. ok, Yo votaría porque yo no descarto ninguna salida para la crisis del país. ok. Eh, yo creo que todas las opciones que representen una salida de la situación actual hay que analizarlas y son válidas. Por ahí yo condeno las salidas que tienen que ver con violencia y derramamiento de sangre. Yo voy a salidas institucionales siempre. Ok, Entonces, cualquiera que se plantee sobre la mesa, para mí son válidas. ok. Una primaria me parece a mí una de las mejores salidas. Ujú. Eh, Siempre que se haga en un marco de la legalidad y que todos puedan participar en las mismas condiciones. Así Eh, es. me, Me gusta mucho más esta idea que otras idílicas Ujú. y románticas Sí, que he sí. escuchado por ahí. Es verdad. Samuel, bueno,
hemos tenido un super podcast contigo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu disponibilidad. La verdad que creo que ha quedado muy bueno. Para cerrar, quisiera que le dejaras un mensaje a esos jóvenes de la universidad y jóvenes latinoamericanos que seguro tienes amigos allá en Argentina. ¿Qué le dirías tú a esos jóvenes? Como A los ven... jóvenes como yo, porque todavía soy joven. Bueno, pero jóvenes Eh, como tú que son soñadores y echados para adelante, así sí. y mira, nunca he sido o nunca he creído que soy un ejemplo o un modelo, porque no lo soy. Seguramente como yo, estos jóvenes también están llenos de contradicciones Ujú. y, y seguramente se le están presentando y se le presentarán un montón de dificultades. Pero la idea para mí siempre como persona y como ser humano es que hagas lo que hagas, eh, lo hagas creyendo que las personas te van a recordar como una buena persona. Entonces siempre que, que plantees alguna situación difícil, eh, piensa en eso. Si yo hago esto o aquello, ¿qué representará una buena acción que no vaya en perjuicio de otro y que no dañe con lo que estás haciendo a otras personas? Em, Son momentos difíciles ahora para todos. Y capaz ahora hablamos de Venezuela porque somos venezolanos, pero los problemas que tiene el país, por lo que yo he visto y según mi experiencia, son muy similares a los problemas que tiene el resto de la región. Así es. Problemas como corrupción, como falta de acceso a los sistemas de salud. Bueno, hablando de eso, un poquito en paréntesis aquí, me acabo de enterar anoche que condenaron a Cristina Kirchner por Ajá, estos por actos. corrupción. Somos casi Sí. iguales, somos la misma región. No, después si te analiza las cuestiones que yo he visto acá, Mm. digo, mira, esto se parece a lo que pasó ya con esto. Y Sí, es lo mismo, ¿no? veo que también hay ahora una crisis en Perú. Creo que hoy el presidente Oye, salió a dar un sí, decreto y disolvió el Congreso. qué locura. Em, eh, Creo que hay mucha mezquindad en la clase política latinoamericana Sí. y tenemos muchos problemas asociados para mí no a la ideología, para mí el problema no es si eres de izquierda o de derecha, Ujú. porque hay gobiernos que se proclaman de izquierda y gobiernos que se proclaman de derecha que con buenas administraciones han logrado mejoras para sus ciudadanos. Correcto. Tenés un montón de ejemplos, entonces el problema para mí nuestro es de administración y de corrupción en la región. Ujú. Si tuviésemos gobiernos menos corruptos, independientemente de si son de izquierda o de derecha, eh, te aseguro que andaríamos mejor. Entonces, capaz estoy siendo muy absolutista con lo que digo, pero nuestro problema Sí, fundamental para mí es ese. yo Entonces, creo. los Ok. jóvenes hoy se encuentran ante esa situación y porque te hago el comentario este de que te recuerden como una buena persona, Ujú. porque hay muchos que se prenden en esto. Como aquel roba, yo necesito llegar a hacer Es esto, verdad, pasa lo mismo, es verdad. pero también hay que pensar un poco en tu familia, en tus Mm. amigos. Mi papá una vez me dijo que yo comparto eso, que él puede decir muchas cosas. Mira, de ti te pueden decir, de mí te pueden decir muchas cosas, menos que soy un ladrón. Y es verdad. Es Mira, verdad. mi papá te van a decir, es verdad que músico, que borracho, que esto, sí, sí, porque yo también lo soy, pero mi papá nunca fue en contra de alguien a A joderlo o a robar. embromarlo, ¿me entiendes? Ujú. Yo en mi caso no tengo hijos, pero aquellos que tienen hijos deben verse en este ejemplo. Si, Correcto. imagínate la vergüenza de un hijo que mañana le digan, tu papá, no, es un ladrón, Qué ¿me feo, qué entiendes? feo. Sí, sí, entiendo perfectamente. Entonces, si bien es cierto que hoy pareciera como que esos antivalores Ujú. es lo que hay que hacer porque veas a los políticos cómo se comportan, lo que dicen, lo que hacen, y lamentablemente hoy son quienes secuestran el poder y la autoridad en el país. Ellos no están en lo correcto, realmente le están haciendo daño a mucha gente Sí. y,
y no caigamos en ese tipo de conductas, porque a la postre las personas que nos quieren mañana son los que van a sentir vergüenza por las acciones que nosotros hoy cometamos. Correcto. Ahora, Entonces, Samuel, para esto es muy importante el pensamiento crítico, o sea, que sean críticos los jóvenes. ¿Cómo crees tú que un muchacho de Barquisimeto pueda desarrollar un pensamiento crítico, criticar y tomar decisiones en base a un pensamiento crítico propio? ¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico? hoy es difícil, y más cuando tienes las superestructuras del Estado que bien tan definidas por el marxismo, que te van Ujú, adoctrinando desde las iglesias, las escuelas, las universidades, te van como que sacando el alma crítica ujú. y te van mostrando que, mira, esto es lo que está bien Eso es lo que está y no hay mal. que protestar, y hay que quedarse callado. ¿Por qué? Porque si no, mañana puedes ir preso, ¿viste? Sí. Eh, Es más, en estos momentos, según mi entender, los niveles de represión en el país aumentaron mucho en comparación a hace unos años atrás. Si bien es cierto, el Estado siempre ha sido represivo, no, yo no estoy diciendo que Carlos Andrés no lo fue o que Lucincho no Claro, lo fue, claro. con Maduro esto aumentó notablemente, sobre todo porque hubo una concentración de poder. Y hoy es como que para salvarte tienes que conocer a X o a Y, un montón de cosas que para mí no están bien dentro de lo que debería ser el Estado de Derecho. Entonces, hoy es difícil. Yo me pongo en lugar de un joven, mucho más joven que yo, y seguramente es difícil. Em, pero siempre hay un espíritu rebelde dentro de cada muchacho y, y creo que va a ser importante eso a la postre, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, estoy convencido de eso. Y, y sobre todo el latinoamericano, es por su idiosincrasia muy irreverente. Vamos a ver qué nos deparan los años. Yo creo que más temprano que tarde los malos no son los más en el planeta. O Así sea, siempre es. son minoría, ¿me entiendes? Ellos Los realmente buenos son somos minoría, más. los malos. Entonces, yo creo que eh, al final tiene que imponerse lo que buscamos la mayoría, que Ujú, es lo que queremos las mayorías. Bienestar para los nuestros, que mejoren las condiciones sanitarias para por lo menos los ancianos, los más niños. Nosotros no pedimos, yo no pido un yate, ni 8 claro, apartamentos, ni nada claro. de eso. Pero lo mínimo indispensable para poder llevar una vida tranquila, sana, trabajando, entregando todo lo que tengas que entregar, esto garantizándole también a los nuestros condiciones mínimas de vida. Y bueno, hacia allá yo creo que poco a poco debemos ir. Tienen que aparecer los liderazgos también. Eh, es cierto que hay mucho desgaste en la oposición Ujú, eh, y ha habido unas, algunas acciones bastante condenables por parte de sí, unos personeros. Pero bueno, como te digo, los malos son minoría y así seguramente es. Bueno, Samuel, yo coincido totalmente contigo. Yo creo que ese espíritu rebelde de cada joven debe afianzarse más, buscar soluciones a su vida, a lo de ellos. Y siempre hay una solución, siempre hay un camino bueno que seguir. Y yo creo que a eso tiene que apostar cada joven en su realidad. Samuel, hemos tenido un podcast súper increíble contigo. Creo que súper sustancioso, súper de muy buena conversación. Gracias por tu tiempo, gracias por estar allí. Y bueno, a nuestros amigos que, ajá, ¿quiere decir una última No, palabra? no, bueno, sí, yo de verdad, esto no me lo esperaba. Cuando me lo propusiste y me hice un podcast, yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué gato es eso? De verdad, por el hecho no, un entrevistado. Bien, muy contento con la oportunidad y lo que aquí expresé, en mi opinión,
No tiene por qué gustarle a todo el mundo y tampoco es la verdad absoluta, no creo en verdad absoluta. Todas las verdades son relativas y depende del punto de vista donde se le mire. Tal cual. Y cuando alguien más esté interesado en charlarla, en conversarla conmigo, al privado y lo podemos conversar tranquilamente. Claro. Bueno, Eh, muy bien, Samuel. Samuel, esperamos verte otra vez en las aulas dando clases porque personas como usted, como tú, tienes mucho que dar, mucho que enseñar, aparte de enseñar una materia, pues es enseñar de la vida, de estas cosas que estamos hablando. Yo creo que personas como tú sí son muy buenos profesores y que pueden aportar mucho a la sociedad. Bueno, un abrazo a la distancia, que viva la Argentina y nos vemos en el próximo podcast. Chao.